Están los 13 sumas. ¿De qué se acuerdan? Así es, sí me acuerdo. Sí, era eso, ¿verdad? No, eso es, ya lo terminamos eso. Pero lo presentamos. Sí, es eso. Bueno, ¿de qué se acuerdan? Miren, los macrófagos, Antes de ser macrófagos, ¿cómo se llamaban? Monocitos. Monocitos. Cuando estaban en Torrente sanguíneo. ¿Y luego qué pasaba? a los tejidos, Migraban a los tejidos y Se les llaman llaman el nombre de macrófagos. macrófagos. Y luego los macrófagos los dividíamos en M1 y M2. Ajá. ¿Cuáles eran los M1? Los que sí se. Los que producían óxido nítrico. como Sí. El dibujo. Gracias por el dibujo que puso. el óxido nítrico. Y luego, ¿qué hacían? ¿Qué función tenían? Los M1. Esos son los que sí podían destruir Ajá. a los hongos, bacterias, virus. Y producían citoquinas. ¿Cuáles? Los más importantes que habíamos dicho. Leucocina, sí, ¿verdad? Leucocina y el factor de necrosis tumoral. ¿Y las M2 qué hacían? Calmaban todo, o sea, eran acción inflamatoria. Limpiaban, ¿verdad? Una pongo de repaso. Habíamos visto que teníamos los monocitos cuando estaban en torrente sanguíneo y los macrófagos cuando ya estaban en los tejidos, ¿verdad? La diferencia que tenían con los neutrófilos, ¿cuál era? ¿La principal diferencia? ¿Cuál era? ¿Qué eran los neutrófilos? Era la primera barrera. Era de acción inmediata. Acción rápida, pero no tan eficiente. Ajá. ¿Y los macrófagos? Los macrófagos eran los que tardaban en llegar, pero ya llegaban con cierta habilidad y con la memoria. Los neutrófilos atraían a los macrófagos cuando ya estaban casi muertos. ¿Qué más? Y se los podían comer en la fase de Apoptosis. Y también actuaban como cerebro de centinela. ¿Qué más? Podían fagocitarlo, ya dijeron. ¿Qué más? Pues esto. Poseen receptores TLR y no. Pueden detectar bacterias y virus. Sí, las citoquinas. Interleuquinas. En la fagocitosis, habíamos dicho que se unían de forma similar a los neutrófilos. ¿Cómo era la unión de los neutrófilos? las selectinas. Iban en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Y luego. Las selectinas decían que les controlan. Y luego las integrinas los detenían Para poder absorber los que traspasaron el torrente. Cuando se encuentran en los tejidos se denominan macrófagos. Varias horas después de que los neutrófilos hayan penetrado los lugares de inflamación, comienzan a llegar los macrófagos. Ya habíamos dicho que los neutrófilos eran los primeros, que se les conocía como mártires del sistema inmune. Sí, eran los primeros en fagocitar. No se habíamos dicho. Lo del óxido nítrico, los M1 y las M2. Habíamos dicho que podían llegar como M2 o las M1 se podían transformar en M2 también, ¿sí, verdad? En caso de que no hayan llegado las suficientes o no haya llegado las O en caso de que ya terminara esa la tarea. Ajá. ¿Qué más? Hemos hablado de las natural killer. El destino de material extraño, habíamos dicho cuáles eran los que eliminaban los desechos a través de hígado. Los perros, los roedores, los humanos, los conejos. ¿Cómo se les llamaba
Cuando A las células cuando están, a los macrófagos cuando están en el hígado. Cooper. ¿Verdad? Ah, sí. Y ahí está, perros, roedores, seres humanos. El 80 al 90%. ¿Y lo demás era el sistema? Respiratorio. Habíamos dicho las dos etapas. Primero, las bacterias son fagocitadas por los neutrófilos y luego estos neutrófilos son ingeridos y destruidos por las células de Kupffer, que eran los macrófagos, ¿verdad? Estos procesos se asemejan a la inflamación aguda, donde los neutrófilos son los responsables primarios de la destrucción de los patógenos, mientras que los macrófagos, las células de Kupffer, hablando de hígado, son los responsables de prevenir el daño ocasionado por la muerte de los neutrófilos. La diferencia. Bueno, habíamos dicho que en rumiantes, cerdos y caballos y gatos, los patógenos son eliminados desde el torrente sanguíneo por los macrófagos de los pulmones, los cuales realizan el endotelio de los capilares del pulmón. Y que hemos visto la diferencia, ¿verdad? En perros era el 80% de eliminación en hígado y el 6.5% en respiratorio. Y en gatos era el 86% en respiratorio y menos, era el 14% en hígado. Era la diferencia entre perro y gato, ¿verdad? Y aquí también teníamos ternero, oveja, perro, gato, conejo, cuyo, rato y ratón. ¿Cuáles eran por hígado y cuáles eran por pulmón? Destino del material que entra por otras vías. ¿Cuáles otras vías o cuáles otros métodos de expulsión habíamos visto? Era cuando de que se quedaban alojadas en el sistema respiratorio, se eliminaban de manera después como en mucosas, en todos los estornudos. Cuando un material se inocula en un tejido, es probable que se produzca algún daño e inflamación que se secreten alarminas. Como resultado, los neutrófilos y macrófagos migran hacia el lugar de inoculación y fagocitan el material inoculado, aunque cierta cantidad puede ser capturada por las células dendríticas. El material captado por los macrófagos y las células dendríticas es procesado y se utiliza para la activación de la inmunidad adquirida. Los anticuerpos de complemento interactúan con el material antigénico, generando factores quimiotácticos que a su vez atraen a más células fagocíticas y de este modo aumentan la eliminación total del antígeno. Como habíamos dicho que se llamaban las células dendríticas de la piel, Células de Langerhans, ¿verdad? Estas en la piel atrapan las moléculas extrañas y las presentan directamente a los linfocitos. Este es el motivo por el que la inoculación intradérmica puede ser el sistema más eficaz para estimular la respuesta inmune. Y habíamos puesto el ejemplo de la vacunación, ¿verdad? El tracto digestivo. ¿Qué habíamos dicho del tracto digestivo? Eran eliminados por el hígado, ¿verdad? ¿En el tracto respiratorio? ¿Qué habías dicho? ¿Dependiendo del tamaño? Sí, ya dependiendo del tamaño era donde se alojaban y ya dependía de cómo las eliminaban. Las más grandes, que son arriba de 5 micras, se pegaban a la capa y luego podían ser eliminados por el conductor. ¿verdad? Habíamos visto lo de los nódulos linfáticos. ¿Se acuerdan? Eso siento que fue donde nos quedamos, perdón, porque ya no recuerdo mucho eso. Sí. Vamos a las partículas pequeñas absorbidas por el sistema se eliminan en los nódulos linfáticos drenantes. Por eso habíamos dicho que se eliminaban las toxinas, que estaban haciendo el drenaje linfático y eso, ¿verdad? Recuperación tras la inflamación. Una vez que se han destruido los microorganismos invasores, la respuesta tisular debe modificarse y reemplazar el proceso de destrucción por un proceso de reparación. Así, a medida que progresa la inflamación, los macrófagos cambian sus propiedades. Entonces, habíamos visto la descomposición tisular y la remodelación tisular. Esta es la función de los macrófagos M2 en la degradación y reparación.
Entonces aquí tenemos la interleuquina 4, 10, 13. En la descomposición tisular tenemos la colagenasa, la elastasa y el activador del plasminógeno. Y en la remodelación, factores de crecimiento, fibronectina, factores angiogénicos y regulación de la matriz extracelular. Habíamos visto ¿cuál era la encargada de la destrucción? La M1. La M1. Y luego la M2 de la degradación, o sea, de la limpieza y la reconstrucción. Sí. Primero, a fin de eliminar a las bacterias ingeridas, se activan por el sistema clásico mediante el factor de necrosis Tumoral. pero con el tiempo se transforma en células M2, que era lo que habíamos visto, ¿verdad? Y desarrollan propiedades antiinflamatorias. De esta forma, la misma célula puede actuar con una actividad proinflamatoria al principio de una infección y modificarla hacia una actividad antiinflamatoria una vez que la infección está resuelta. Y pues está bien interesante lo que puede hacer el sistema, ¿verdad? O sea, solita se adapta. Solo, sí. Si necesita eliminar algún patógeno, toma esa forma de inflamatoria, ¿verdad? Y cuando ya hace el trabajo y hay que limpiar, También puedo volver también puedo hacer otro trabajo. Y es lo que habíamos visto de las M1 y las M2, ¿verdad? Las M1, ya cuando terminaban, se podían transformar en M2 o llegar con la función de M2 directa, ¿verdad? Incluso en animales con buena salud, todos los días mueren muchas células que deben ser eliminadas de inmediato, o sea, como un proceso normal. Y gran parte de esta tarea es función de los macrófagos, o sea, de estar limpiando. Un buen ejemplo es la eliminación diaria de un número enorme de neutrófilos envejecidos. Parece ser que los macrófagos palpan o tocan metódicamente a todos los neutrófilos con los que se encuentran. Si el neutrófilo está sano, se desprende rápidamente del macrófago, o sea, se salva. Pero si el neutrófilo está muerto o muriéndose, el macrófago se mantiene en contacto y lo ingiere. ¿Y el macrófago hace fagocitosis o el macrófago sigue, o sea, solo lo absorbe y lo ingiere y puede seguir el camino? ¿Lo fagocita? Ajá, o sea, pero también el macrófago muere al momento de absorber al neutrófilo envejecido, ¿no? Pero tiene No, el macrófago tiene un periodo de vida y solo Ah, hace ok. O sea, que tienen cierta cantidad de veces que pueden hacer fagocitos. Tienen un periodo de vida, pero no lo vamos a poner en una tabla de cuánto es el periodo de vida de los neutrófilos. Y habíamos visto que su periodo de vida es más corto, pero toma rápido. Los macrófagos tienen un periodo de vida más largo, pero actúa más lento. Entonces, Ok. cada célula tiene tiene su tiempo de madurez, tiene su tiempo de salida del habíamos visto cómo era. ¿Se acuerdan cuando vimos la formación de las células madre? Que les dije, esta es la abuela, esta es la mamá. Ah, sí, ¿Se acuerdan? Sí. Pues sí, ese es el proceso que hablo. Esta interacción se produce a través de la proteína de adhesión CD31 del neutrófilo, que se une a CD31 del macrófago. Si el neutrófilo está sano, CD31 envía una señal al macrófago que causa la desconexión. Pero si el neutrófilo falla en el envío de la señal, será ingerido. O sea, aunque esté sano. Es interesante señalar que este fallo en la señal de CD31 ocurre mucho antes de que un neutrófilo esté muy degradado, ya que su contenido quedaría liberado y causaría una lesión. O sea, que antes de que pueda avisar que está sano, lo va a ingerir como para que no haya pierde que vaya a haber una Prefiero infección. comer uno sano a dejar uno envejecido pasado. Los macrófagos que ingieren estos neutrófilos no liberan citoquinas ni lípidos vasoactivos. La ingestión de neutrófilos apoptóticos provoca la activación de los macrófagos para que secreten más TGF-beta, que a su vez promueve la reparación tisular. Por tanto, la fagocitosis es una vía eficiente de eliminación de neutrófilos sin causar más inflamación o mayor daño a los tejidos. Si el tejido sano no es restaurado, bien porque los patógenos no son eliminados o porque la reparación del tejido no es adecuada, la inflamación persiste y el proceso se cronifica. ¿Qué es un proceso crónico? Wow, o sea, y es cuando se crea una enfermedad de verdad crónica.
Como tipo de cáncer, ¿Mande? como el cáncer, por ejemplo. No, pues el cáncer es crónico. ¿Qué otras patologías crónicas se conocen o han escuchado? Tuberculosis. ¿Mande? La tuberculosis. No. ¿Qué es algo crónico? ¿Qué es? ¿Qué siempre está? Es algo recurrente, Sí. ¿verdad? Todos. ¿No han escuchado de que otitis crónica o inflamación crónica o Sí. algo crónico es que regresa nada más? No tanto así como... Tan allá. O sea, un cáncer puede ser un ejemplo, pero no nada más. Ok. Comportamiento de enfermedad. Cuando un animal sufre una infección por microorganismos, se produce una respuesta generalizada que se denomina enfermedad. Entonces, ¿a qué se le denomina enfermedad? A la Cuando infección. se sufre una infección por microorganismos y se produce una respuesta generalizada. Los síntomas subjetivos de enfermedad, que vienen siendo malestar, debilidad, fatiga, pérdida de apetito, dolores musculares y articulares, junto con la fiebre, son resultado de la inmunidad innata. ¿Por qué la fiebre? Porque mata la bacteria. Ajá. ¿Cuál pretende ser la función de la fiebre? Subir la temperatura corporal para que muera. Son resultado de la inmunidad innata. Reflejan un cambio de las prioridades en el organismo para tratar de luchar contra los invasores. Al unirse las moléculas microbianas a los TLR de las células fagocíticas, estimulan la secreción de interleuquina 1, La 1, la 6 y la de necrosis tumoral. necrosis tumoral. que afectan al cerebro. Y aquí tenemos los efectos en el hipotálamo, que viene siendo en el cerebro. Se produce la o manda las señales de fiebre, anorexia, somnolencia y depresión. En el hígado, incremento de la síntesis de proteínas de fase aguda y secuestro del hierro. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿se para que no acuerdan? siga creciendo el patógeno, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Lo mandaba a otra zona del organismo, del cuerpo, para que, sí, no, Para que no hubiera competencia, ¿verdad? sí, para que no se lo que lo ganara. lo ganara. En la médula ósea hay un incremento de la producción de leucocitos. Para que puedan ir a apoyar. Y tenemos la interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral. Estas citoquinas envían una señal al cerebro por dos vías. Una vía es directa a través de las neuronas que inervan el tejido dañado. En las neuronas del nervio vago se han identificado receptores para la interleuquina 1, por lo que la estimulación sensorial vagal puede activar las respuestas de enfermedad en el cerebro. Esta puede hacer que el nervio vago sea extremadamente sensible y se active la sensación de náusea. ¿Alguien tiene migraña? Sí, yo. ¿Tú tienes? Sí. ¿Qué sientes cuando te da migraña? Cualquier ruido muy alto, siento que me retumba mucho la cabeza y la luz igual, o sea, siento dolor, no es como nada más incomodidad, pero es mucho más con el sonido. ¿Qué más? Pues yo le echo la culpa a que a veces me sube la presión, pero siento a veces que me mareo mucho cuando están los lugares muy ruidosos. Es que van de la mano. Pero por lo menos que te afecta los nervios. ¿Qué más? Pues por ahora ya espero que sea todo lo que se tenga que sentir, es todo lo que más me afecta. Bueno, por ejemplo, yo también tengo migraña, pero ya se falea. Y lo que me pasa a mí es que igual no soporto la luz, no soporto el sonido, pero aparte no soporto los olores. O sea, cuando respiro me duele, o sea, respirar te duele como si tuvieras sinusitis. Entonces yo... Bueno, soy muy sensible, pero si un olor putrido tantito y así como que... Sí, pero no... Bueno, si eso, o sea, los que tenemos migraña somos como que tenemos más desarrollado. O sea, hipersensibilidad, en serio. Pero cuando es migraña, o sea, no literal, ni siquiera ya no puedo poner perfume porque me da mucho asco y empiezo de que vómito. Entonces me da de que náuseas, me da dolor de cabeza, me da vómito y respirar me da bien. Entonces voy con el doctor, que es el doctor que conozco de toda la vida y trabaja mi mamá. Y le digo, es que en serio mi mamá no me cree que, pero mi mamá no tiene, le digo, no me cree que respirar duele. Sí. Dice, sí duele porque hay una inflamación de los nervios y ya me empezó a explicar todo. Bueno. Y me pone, por ejemplo, el medicamento es intravenoso nada más porque si no, no se me quita.
ketorolaco, dexametasona y metoclopramida. La metoclopramida, aparte para el vómito, pues dice que desinflama el nervio, no me acuerdo cuál es ahorita. El nervio. Pero que también funciona como desinflamatorio. Ya me lo pone y luego me deja ahí que me duerma como media hora y ya me despierto con menos dolor. Wow. ¿Y cuánto tiempo dura el medicamento? ¿Conectado? No, realmente en tu organismo me da tranquilidad o me calma las molestias durante cierto tiempo. No, a mí no me regresa. O sea, me quita el dolor. Ah, O sea, es que me da migraña cuando me estreso, entonces Sí. sí me estresuda. Cuando me estreso, cuando me enojo, todo eso. Todo. me da- Antes en el trabajo que estaba, pues me estresaba un chorro y siempre me daba. Y ahorita ya no me había dado hasta. No hace mucho que no Ya está más tranquilo. Sí, hace mucho que no me dio. Y así. Pero es por lo mismo, Ok. por el sistema neurológico. Sí. Y aquí va de esto. Puede ser que el nervio vago sea extremadamente sensible y active la sensación de náuseas. Pero es por la interleuquina 1. Porque llega al nervio vago. Porque las citoquinas lo enviaron. Bueno, enviaron la señal, perdón. Sí, es que no me quedó muy claro eso. Estas citoquinas, ¿cuáles habíamos dicho? La citoquina. No sé. Las interleuquinas, ¿verdad? Sí. Las que ya habíamos mencionado. Envían una señal al cerebro por dos vías. Una vía es directa, a través de las neuronas que inervan el tejido dañado. En las neuronas del nervio vago se han identificado receptores para la interleuquina 1, por lo que la estimulación sensorial vagal puede activar las respuestas de enfermedad en el cerebro. Entonces, cuando hay una enfermedad, estos son Las que reciben la señal las que van a... y ya jalan, o sea, hay una enfermedad y ya reaccionan. Y se activa la sensación de náuseas. La segunda vía implica las citoquinas circulantes que se difunden en el cerebro o que se producen en el mismo. Estas actúan sobre el cerebro modificando el comportamiento. Una de las características más obvias de la respuesta del cerebro a la infección es el desarrollo de la fiebre. Entonces, por eso es cuando tú te enfermas, te preguntan de qué síntomas tienes. Y si tienes fiebre, pues ya significa que es una infección, ¿verdad? Se relaciona mucho la infección con la fiebre. Sí, porque tu sistema inmune es lo que hace. O como cuando nos da COVID. Sí. Las citoquinas 1, 6 y el factor de necrosis tumoral actúan sobre el cerebro, induciendo sueño, supresión del apetito y aumento de la temperatura corporal. ¿A ustedes no se han enfermado con el virus que hay ahorita? Que es un virus digestivo, se llama norovirus, creo. Que anda ahorita, o han escuchado que en otros salones o así. Creo que mi novio lo tuvo hace una semana. Sí. Bueno, ese es un virus, es digestivo. ¿Se acuerdan cómo se ponen? ¿De qué se ríen? De que yo me enfermé de la panza. ¿De la panza? Sí. Lo traía muy floja y traía mucho vómito. Porque es un virus, está aquí en la escuela, aquí se me pegó. Está aquí en la escuela, ¿dónde es el cubrebocas? O sea, es viral. Es viral. Ok. Entonces, bueno, acuérdense que los virus, todavía me llaman virus, ¿verdad? No. Bueno, se pueden dividir en dos clasificaciones, virus respiratorios, o bueno, varios virus digestivos, o los que más vemos, y los arbovirus. Entonces, los principales que vemos son los digestivos y los respiratorios. En este caso era un virus digestivo, pero también provocaba, bueno, a mí cuando me dio, nada más me dio mucho dolor, pero era un dolor horrible, como si fuera un cólico. Sí. Pero ya ven que los cólicos, pues cuando nos dan cólico van y vienen. O sea, se siente como un dolor, como una patada y luego moría. Ese era como si tuvieras el máximo de la patada, siempre. O sea, estaba así encorvada, no me podía mover, no me podía parar de la cama, nada. Me duró 3 días. A mí nada más me dio eso, me dio náuseas, pero no tenía vómito, nada más náuseas. Y me sentía así, o sea, con mucho dolor de cuerpo y me dolía la cabeza. Entonces yo fui a consultar con el mismo doctor. Y llegué y luego mi mamá no había ido a trabajar ese día, pero me acompañó porque yo no me podía mover. Entonces llegamos y luego dice, sí, ella también viene, y había una chava sin una silla. Y luego dice, y el que está internado también, y había un señor en una camilla. Dice, ella me dijo que es un virus, que se llama norovirus, o virus de no sé qué ciudad donde empezó. Provoca mucha, dice, tú lo traes leve. Y yo de que no me podía parar. Pero que provocaba mucha diarrea, mucho vómito, dolor de cabeza, fiebre. O sea, era como un COVID. Pero digestivo. Con exagerado dolor de estómago. Okay. Y yo lo había visto en un salón y me había dicho la chava, es que ya me duró mucho y ella trabaja en un hospital de personas. Y dijo, ya me canalizaron.
Total, el dolor no se me quitó con nada. O sea, me tomé todas las pastillas, me pusieron ketorolaco intravenoso, todo, porque... Y aparte me recetó gentamicina inyectada, que era un chorro, porque a pesar de que es un virus y no hay antibiótico pues, para virus, o en este caso, pues me lo puse para que no hubiera, como estaba muy baja de defensas, pues alguna infección secundaria. O sea, fue como Como refuerzo. gentamicina. Pero ahora de horrible. Y bueno, esas son como las respuestas a infecciones. Ya hemos visto que eran supresión del apetito, fiebre, anorexia, ¿qué más? Depresión. Estas citoquinas inducen la producción de prostaglandinas. ¿Te acuerdas de las prostaglandinas? Bueno, las han visto. No, nunca. Zona de próstata. No. Ya Las estoy prostaglandinas Solo que ocasionan el aumento del punto de ajuste térmico en el cuerpo. Como respuesta, los animales conservan la temperatura por vasoconstricción e incrementan la producción de calor mediante la acción de tiritar. Esto es cómo funciona el mecanismo de la fiebre. De esta forma, aumenta la temperatura corporal hasta alcanzar nuevo punto de ajuste térmico. Esta fiebre mejora algunos componentes de la respuesta inmune. Por ejemplo, las temperaturas corporales elevadas inducen la maduración de las células dendríticas, incrementan la circulación de los linfocitos y promueven la secreción de la interleuquina 2. La temperatura en el rango en el que se da fiebre acrecienta mucho la supervivencia de los linfocitos T al inhibir su apoptosis. Entonces, ese es el mecanismo de la fiebre. Otra vez. Estas citoquinas inducen la producción de prostaglandinas. Esta es una hormona. Es una las prostaglandinas. Estas ocasionan el aumento del punto de ajuste térmico del cuerpo. ¿Ok? Entonces, ya está diciendo. ocasionan el aumento del punto de ajuste térmico del cuerpo. Es decir, Claro, oye, hay que normalmente modificarlo. debes estar siempre en el 36, pero ahora te voy a dejar que estés en el 38. Así es. Algo así. Okay. Como respuesta, los animales conservan la temperatura por vasoconstricción e incrementan la producción de calor mediante la acción de tiritar. Por eso cuando tienes mucho frío, pues estás así de que tiemblas para producir calor. Eso no es como que muy efectivo, pero pues... De esta forma, aumenta la temperatura corporal hasta alcanzar el nuevo punto de ajuste térmico. Esta fiebre mejora algunos componentes de la respuesta inmune. O sea, se escucha como que muy buena, pero sabemos que la fiebre puede ser mortal. Por ejemplo, las temperaturas corporales elevadas. ¿Cuál es la función de que haya temperaturas corporales elevadas? Inducen la maduración de las células dendríticas. Incrementan la circulación de los linfocitos y promueven la secreción de la interleuquina 2. La temperatura en el rango en que se da fiebre acrecienta mucho la supervivencia de los linfocitos T al inhibir su apoptosis, o sea, hace que duren más. Es increíble. Yo pensé que solo subía la temperatura para matar pero también ayuda a madurar. Sí. Como cuando ponen los pollitos abajo de los coquitos. Es que la función principal, bueno, es que se dice eso porque acuérdense cuál es la función de los linfocitos. O sea, se van a madurar, van a poder hacer más su trabajo y van a llegar a como quiera, a eliminar los patógenos. Por eso se resume en eso, pero eso consiste en esto. Yo pensaba que literal la bacteria se moría. Por la alta temperatura. Sí. El incremento de la somnolencia está habitualmente asociada a la fiebre y puede, por eso no les ha pasado que, no sé, que hay un niño de que con mucha fiebre y le dicen no te duermas, y lo meten a bañar y todo, ¿sí les ha pasado? Ah, sí. Y puede, por reducción de la demanda de energía del animal, incrementar la eficacia de los mecanismos de defensa y la reparación. Porque por eso se produce el sudor. ¿Sudor? Es que, ¿cómo? Cuando estás enfermo de temperatura. Es que es otro mecanismo de defensa, como tu cuerpo está muy caliente, o sea, ¿cómo funciona el sudor? ¿Para qué sudamos? Para bajar la temperatura. Entonces ahí es un... Por eso pasa lo del shock de temperatura y todo eso.
O por eso te dicen de que cuando estás en tu casa bien calientito, que no salgas al aire frío, ¿verdad? O sea, todo eso. Sí, o cuando estás recién bañado o lo que sea. La interleuquina 1 también suprime en el cerebro los centros del hambre e induce la pérdida de apetito asociada a las infecciones. Los beneficios de estos hechos no están claros, pero permiten al animal ser más selectivo con su comida. Por ejemplo, cuando yo me enfermé, duré 2 días sin comer nada. O sea, no comí pura nada. agua. Puro suero, sí. Pero no comía nada y no te da hambre, o sea, normalmente pues comes un chorro, pero cuando estás enfermo es increíble que ni sientes hambre, ni te vienen las tripas, o sea, nada. Tu cuerpo pues como que se protege de esa manera, que no le metas más cosas. Que el tercer día ya me valió y comí palomitas. Ay, no, luego te inflaman bien feos. La HMGB1, High Mobility Growth Box Protein, es una citoquina inductora del estado de enfermedad muy potente. Aunque se conoce desde hace tiempo que la interleuquina 1, 6 y el factor tumoral son medidores del shock séptico. ¿Saben cuál es el shock séptico? ¿O qué es un shock? El shock es como el... Ay, no, o sea, sé qué es, pero ¿cómo lo describo? Es como la alteración intensa, o sea, intensa de algo que está sucediendo y separa todo el organismo, por así decirlo. Sí, pero pues hay diferentes tipos de shock, ¿verdad? Sí. Está el térmico, el séptico. El séptico es de necrosis. ¿Cómo? No, perdón, amiga. ¿No es el que da hipotermia junto con una septicemia o algo así? Ese es el que es por hipotermia, el shock térmico. O sea, no necesariamente tiene que haber infección para que te dé un shock térmico. Por ejemplo, una vez, cuando estaba trabajando y llegaron 2 perros al mismo tiempo. Llegó un corgi que se había caído en una alberca, pero hacía frío, y llegó un pomerania que se había comido un brownie de mota. Al mismo tiempo. No, pues. Entonces el gerente dice de que, ay, pues estuvo buena la fiesta y que no sé qué, y pues eran 2 personas acá de que venían adineradas y que desvalía, o sea, como que, no dimensionaban. Entonces llega el perito, o sea, todavía el chavo traía el perro mojado, y el perro tiembla y tiembla, o sea, le poníamos el termómetro y no le marcaba la temperatura, no leía el termómetro. Entonces ya estaba a punto de entrar en un shock porque el perro ya se estaba yendo más por ahí. Entonces lo primero que hicimos fue de que me ayudó un chavo que trabajaba ahí también. Entonces lo secamos con la secadora, pues también tenía el calientito y ya lo secamos. Y luego le dije que calentara guantes. O sea, guantes les echó agua, los puso en el micro porque no teníamos manta térmica porque se los habían llevado. Justo ese día que hizo mucho frío. Entonces, y luego calentamos suero. O sea, no lo calentamos caliente, pero le quitamos lo frío nada más. O sea, una temperatura y lo canalicé y ya le pasé el suero tibio. Entonces ya fue subiendo de que 0.5, pero se tardó 1 hora y media en volver a su temperatura normal, de los 37. Nada más. Y se tardó bastante y el perro estaba que tiemble, o sea, era bien, o sea, ya ese perro... Y lo mojaron los dueños. Se cayó la alberca, pues que digo que era... Sí. Entonces estaba ahí el perro afuera y como tenían más peligro, o sea, ni creas que llegaron de que, ay, mi perro, se cayó. Sí. Ajá. Y el otro pues no tenía nada, no estaba bien agresivo porque había comido mucho. Entonces nada más. Estaba mal viajado nada más. No me acuerdo porque le pusimos, tenía otra cosa, le pusimos antihistamínico, pero nada más le dijimos, no, pues se le va a pasar solo el efecto. Pero pues también el problema del chocolate, ¿no? ¿Dónde? O sea, el problema del chocolate que pudo haber tenido. Pues era un brownie, o sea, me echó mucho chocolate. ¿Qué es lo tóxico del chocolate? Traigo un brownie que es normal. No sé la toxicidad del chocolate, solo que creo que... ¿Por qué? O sea, dicen, ¿por qué no le puedo dar chocolate? ¿Será algo de alergia? No sé, no sé de verdad. Tampoco lo dijo. No me acuerdo. Tienen un componente que se llama teobromina, ¿verdad? La teobromina se encuentra en el café, se encuentra en el chocolate, ¿dónde más se encuentra? Ahorita no recuerdo, pero para los perros es tóxico. Ellos son tóxicos a la teobromina. Hay personas que también somos menos resistentes a la teobromina, los que tenemos migraña, no podemos comer mucho chocolate, no podemos tomar grandes cantidades de cafeína, que es el café, porque hasta cierto punto también somos intolerantes a la teobromina. Sí. Entonces, como el perro, o sea, para él es tóxico la teobromina, esa se encuentra en el chocolate, pero depende qué tipo de chocolate. No va a ser lo mismo que tú le des un chocolate Kinder, o sea, un pedacito, es que te dicen de que es que yo le doy chocolate a mi perro y no le pasa nada.
Pues no le pasa nada porque Porque le dan es ese pura tipo de... azúcar con grasa, no le estás dando chocolate de verdad. Porque le dan chocolate Kinder o Sí. chocolate... Pero ¿qué pasa si le das un chocolate Turín de Sí. 70% cacao o 90% cacao? Ahí sí, sin pierde, va a haber un problema de intoxicación. Entonces, como dicen, el veneno no mata, es la cantidad, y por eso muchos han tenido la suerte de que no les ha pasado nada a su perro, pero de que es tóxica para ellos, para todos los perros es tóxica por la teobromina. Entonces, cuando alguien ya les pregunte, ¿por qué no le puedo dar chocolate? O sea, esa es la explicación. No nada más porque, pues porque les hace daño. Teobromina, ¿por qué? Entonces, eso, la teobromina, como a nosotros actúa en nuestro sistema nervioso central y nos produce la migraña, en ellos actúa igual en el sistema nervioso central y por eso es que existe esa toxicidad. Ok. Profe, yo sentí que el chocolate dejaba ciegos a los gatos, ¿es cierto? ¿A los gatos? ¿Por qué? Yo no escuché eso. Pues no había escuchado eso, pero los gatos se llegan a quedar ciegos, que yo sepa, nada más por la deficiencia de taurina. Ellos no pueden sintetizarla solos, entonces tú ocupas emplearse en el suplemento. Y los gatos que más tienden a quedarse ciegos son a los que les dan un alimento de muy baja calidad o a los que los alimentan con latas de atún, con todos esos que no están suficientemente enriquecidos con la taurina. Pero el chocolate yo no